Buenos días. Vamos a hacer un repaso muy general por lo que se llamarían los estudios culturales. Los estudios culturales principalmente van a nacer en Europa, se van a hacer principalmente de carácter inglés y después se van a desarrollar paralelamente en Francia y van a llegar a Latinoamérica con los principales teóricos que van a manejar las categorías para aplicarlos a lo que serían los medios de comunicación. Entonces vamos a ver en qué consistirían esto de los estudios culturales y quiénes serían sus principales representantes y sus principales conceptos. Muy generalmente, podemos ver que en Inglaterra va a haber algunos autores muy importantes, como sería el caso de Morley y como sería el caso de Silverstone, y esto va a repercutir en algunos países, principalmente en Colombia, con Martín Jesús Barbero, y en Argentina o en México, porque Canclini pues, es emigrante argentino, pero la mayoría de su trabajo la va a realizar en el caso de México. Algunas de estos principios fundamentales de los estudios culturales, uno va a ser un trabajo etnográfico. Este trabajo etnográfico va a tener que ver más con el tipo de receptores, con el tipo de consumidores que existen de los diferentes medios de comunicación y también con lo relacionado con las industrias culturales. También le van a dar mucha importancia a las culturas marginales, como podría ser el caso de la década de los 60, como sería el caso de las mujeres, el caso de los jóvenes, el caso de los inmigrantes, el caso de los negros, y también le va a dar mucha importancia a lo que sería la cultura popular. También parte de algunos de los postulados podría ser los estudios de la recepción y cómo se van a dar dentro de lo que sería la cultura principalmente. Bueno, vamos a ver tres ideas fundamentales. Uno que sería los estudios culturales que provienen de Inglaterra. Dos, los planteamientos de Michel de Certeau, que sería un teórico muy importante francés, y luego cómo van a repercutir principalmente en el caso de Latinoamérica para los estudios de la cultura y para los estudios de los medios de comunicación. Entonces comenzamos viendo esto que sería los estudios culturales y su origen en Inglaterra. Bueno, habría que ver que los estudios culturales pues no van a ser una cosa unificada, sino van a tener diferentes variantes y entre estas diferentes variantes que van a existir dentro de los estudios culturales, ellos van a estudiar la parte de la etnografía, la parte de las diferentes culturas, pero también van a nacer, algunos autores se van a centrar en el campo de los estudios literarios. En ese sentido, estarían principalmente realizando una teoría completamente textual, una teoría muy relacionada con la parte de la semiótica y con la parte de la pragmática del texto. Pero también van a realizar estudios más de tipo sociológico, de cómo se realizaría la interrelación entre las personas dentro de una sociedad, dentro del punto de vista de la cultura. También va a haber unos estudios que van a tratar de ver estos fenómenos desde el punto de vista más histórico, y el otro punto sería ya lo que tiene que ver más concretamente con el campo de la cultura. Estos estudios culturales, si bien son bastante variados, puede que en algunos casos coincidan los objetos que se estudian, coincida también en las metodologías que van a emplear y también en algunos problemas teóricos que van a tratar. Entonces, principalmente estarían siendo relacionados con este gran auge que va a surgir a partir del capitalismo en la década de los 60. Entonces va a haber nuevas formas de interactuar culturalmente, nuevas maneras de consumir y también algo que sería muy fundamental sería el surgimiento de estas nuevas voces que serían los estudiantes de 68, las mujeres y su causa de la liberación feminista,
los gays que también piden reivindicaciones y también algunas minorías como serían los negros que viven en Inglaterra y también algunos estudios culturales se van a centrar principalmente en el carácter de cómo están viviendo con estos nuevos cambios el proletariado, ¿no? Entonces el proletariado cuando en 60 se vuelve un poco más estable, va a tener acceso a vivienda, a automóvil, a televisión, a los periódicos, a los diferentes medios de comunicación y también va a tener una mayor influencia en lo que sería que sus hijos pueden estudiar, que pueden tomar vacaciones y que van a tener una condición completamente diferente a la gente obrera, a la gente proletaria del siglo XIX. Entonces va a haber todo un cambio. Muchas veces también las ciudades van a ser parte fundamental de este cambio y todo lo que tiene que ver con los diferentes medios de transporte y también lo que tendría que ver con los diferentes medios de comunicación. Entonces aquí estaría surgiendo un auge capitalista relacionado con los medios de transporte, con los medios de comunicación, y lo que va a provocar cambios culturales muy importantes en la sociedad tradicional de la década de los 50 a cambios que van a proponer propuestas más interesantes en el campo de la política, en el campo de lo social. Eh, Uno de los textos que se basa principalmente en los estudios literarios va a ser un texto de Fran Levis y él va a tratar principalmente el caso de la literatura. Otro autor muy importante va a ser Richard Hogan, que en su libro De Us de Literacy, ahí también va a estudiar lo que está sucediendo con el campo del proletariado y con el campo de los diferentes medios escritos, como podrían ser principalmente las novelas, y cómo estos diferentes tipos de novelas se van a volver muchísimo más masivos. Otro autor que va a tratar el tema de los estudios culturales, principalmente desde el punto de vista más de la cultura, de cómo funciona la industria de la cultura en la parte de producción, en la parte de la obra cultural, en la parte de distribución y en la parte de consumo de las obras culturales, va a ser Raymond Williams. Entonces Raymond Williams lo va a aplicar al caso principalmente de la literatura, pero también va a ser un papel muy importante en el caso de lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, él va a ver que la cultura funciona como toda una industria y esta industria tendría diferentes elementos, diferentes etapas dentro del proceso, ¿no? Desde el escritor que está en su casa escribiendo hasta el promotor literario, el impresor, la gente que distribuye el libro, las librerías y los diferentes gentes que van a evaluar los libros, ¿no? Ya sea desde la propia editorial o desde la propia crítica literaria. Entonces, el proceso de la literatura sería un proceso muy complejo que estaría en diferentes etapas y que requeriría de diferentes especialistas para que se pueda difundir todo lo que tiene que ver con el campo de la literatura o con otros campos que tienen que ver con la cultura, como podría ser la pintura, como podría ser la música, como podría ser el caso del cine o incluso como podría ser el caso de la televisión. Entonces, Raymond Williams, uno de sus libros muy importantes va a ser el libro de Cultura y Sociedad de 1958. Otro autor importante va a ser Edward P. Thompson, que él va a hablar de la formación histórica de la clase obrera, ¿no? Entonces él empieza a ver estas modificaciones que serían principalmente en que pueden acceder a una casa propia, de que van a tener aspiradora, refrigerador, televisión, licuadora, y todos los diferentes medios que estarían relacionados, como podría ser el teléfono y el acceso a diferentes lecturas, como los periódicos o como el caso de las novelas. Entonces él va a ver estos cambios que están produciendo en la clase obrera a partir de la década de los 50 y principalmente en la década de los 60. Entonces esto va a modificar su manera de ver al mundo, su ideología y principalmente algunas cuestiones de su forma de vivir. Un hecho que va a marcar el campo de los estudios culturales
va a ser la creación del CCCS, que sería el Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Este centro se va a crear en el año de 1964 bajo la dirección de ciertos teóricos, como sería el caso de Hogan o el caso de Stuart Hall. El objetivo de este Centro de Estudios Culturales Contemporáneos va a ser principalmente el estudio de la cultura y de la sociedad contemporánea. Esta escuela va a tener gran influencia en Inglaterra, también va a tener influencia en Estados Unidos y va a llegar al caso de los estudios latinoamericanos. Algunas de las propuestas que tenía Hogan, que tenía Thomson y que tenía Williams y que tenía Stuart Hall va a ser relacionar a la cultura con el caso de la sociedad, principalmente desde una perspectiva marxista. No el marxismo tradicional, que sería el de Lenin, o el marxismo que es tradicional, que sería el de Carlos Marx, sino un marxismo muchísimo más actual. Hay que recordar que en este momento hay varios marxistas importantes, como podía ser Pulanzans, como podía ser Althusser, y también en Inglaterra va a haber teóricos que van a estar renovando estas ideas marxistas con una nueva visión y relacionadas con esta evolución del capitalismo durante la década de los 60 y durante la década de los 70. Estos autores van a querer darle una perspectiva más histórica a estos cambios que se van a producir dentro de la cultura. Entonces ellos ya no pensarían en esta teoría un poquito lineal, un poquito eh, un poquito, no sé, de sencilla, de que solamente la base económica va a determinar lo que sería la base ideológica, lo que sería la base cultural, ¿no? Para ellos es un proceso muchísimo más complejo y esta complejidad habría que verla desde esta perspectiva histórica, desde una perspectiva más económica, desde una perspectiva más de un cambio cultural. Y este cambio cultural va a implicar nuevas interrelaciones sociales y nuevas formas de pensar. También para hacer esos estudios, en el caso de la familia, en el caso de la sociedad, en el caso de los medios de comunicación y en el caso de las diferentes minorías, van a utilizar una mirada antropológica. Vamos a ver más adelante que utilizarían una mirada más de tipo etnográfico, más de tipo de irse al detalle, más desde el campo de lo cualitativo que desde el campo de lo cuantitativo. También estas prácticas que tienen relación con la cultura van a ver que la cultura es algo muy amplio, es algo muy profundo, es algo muy vivo y como es algo muy profundo va a depender principalmente de la experiencia y va a ser algo completamente práctico, ¿no? Entonces nosotros todo el día, todos los días nos desarrollamos dentro del campo cultural y de hecho la vivimos, ¿no? Cuando tomamos un autobús, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos al club deportivo y cuando estamos con diferentes personas, todo el tiempo estamos desarrollando esta capacidad comunicativa y esta capacidad cultural que tenemos. También ellos van a empezar estudiando estos cambios que se van a producir en el campo del mundo obrero. Otro cambio también muy fundamental sería que se van a interesar más en la política y entonces van a ejercer más su voto por los diferentes diputados, por los diferentes delegados, por los diferentes partidos políticos. Stuart Hall va a ser así casi el pionero de estos estudios culturales y en esta universidad de Birmingham a veces no había mucho presupuesto, entonces sus principales artículos los van a reproducir principalmente por mimeógrafo y este mimeógrafo que van a hacer sería como una especie de periódico que van a distribuir entre los estudiantes, pero que se va a convertir en algo muy famoso, muy leído y que posteriormente va a pasar a otras universidades, a otro tipo de públicos y va a dar lugar a que se empiecen a conocer las principales propuestas de los estudios culturales. Hay un artículo muy importante de Stuart Hall de 1973 y este estudio de 1973 va a estar inspirado principalmente en Roland Barthes y un poco en Humberto Eco, en donde se va a hablar de los procesos de codificación y los procesos de decodificación dentro de los diferentes mensajes, de los diferentes mensajes masivos.
Entonces, este artículo se va a convertir en un artículo así paradigmático que va a estudiar a las audiencias de otra manera completamente diferente y que también trata de ver a los medios de comunicación de una manera diferente, que sería este punto de vista más cultural, este punto de vista más histórico y principalmente centrado en el campo de la recepción. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a ver si lo explica o no lo explica. No, no está estudiado, no está explicado. Entonces, lo que pensaban principalmente los autores ingleses era que el mensaje se recibía directamente y que el público interpretaba casi lo mismo que le decía ese mensaje. En el caso de este, que sería el encoding y la codificación y la decodificación, se diría que van a existir diferentes tipos o diferentes maneras de decodificar el mensaje. Una manera puede ser muy cercana al propio mensaje, al propio de lo que quiso decir el emisor. Otra manera sería que esto va a cambiar y que el receptor le va a dar diferentes lecturas, y otro sería una interpretación completamente contraria, completamente diferente a la intención del propio emisor. Entonces, este mensaje ya no se diría que se recibe de igual manera, sino habría estas tres posibilidades principalmente de que sea cercano a lo que se quiere decir, de que sea completamente contrario o de que si haya una variación sustancial, una variación importante en aquello que se quiere decir. Esto nos va a llevar a una nueva manera metodológica de tratar los diferentes mensajes masivos de los medios. Entonces, el primer cambio importante que se va a dar con los estudios culturales y que va a influir para dar una nueva manera de cómo se estudia el cine, de cómo se estudia la televisión, de cómo se estudian los periódicos o incluso de cómo se estudian los nuevos medios de comunicación, va a ser las etnografías del consumo. Entonces ya no me interesa tanto ver la parte del emisor, que eso muchas veces le interesaba a la teoría marxista. Ya no te va a interesar tanto el mensaje que se está enviando, que también le interesaría mucho a la teoría estructuralista o a la teoría semiológica, sino lo que más le va a importar va a ser la parte del consumo y la parte de la recepción. Entonces, como hay muchísimos tipos de audiencias, hay muchísimos tipos de receptores, no se puede estudiar completamente todos los tipos de públicos, todos los tipos de consumidores, sino se va a enmarcar principalmente en un grupo particular, en un grupo más micro, para poder estudiar estos diferentes públicos y cómo están recibiendo esos diferentes mensajes. Otra característica importantísima con los estudios culturales es que no se van a ver aislados del contexto, sino que se van a querer estudiar en el contexto en el cual se están recibiendo esos mensajes. El contexto natural en el cual se está leyendo el periódico, en el cual se está viendo la televisión o en el cual se está yendo al cine. Entonces le interesa mucho, mucho ese contexto en el cual están involucradas las personas. Entonces a lo mejor es diferente o era diferente en la década de los 70 leer el periódico en un parque o leer el periódico en el transporte público o leer el periódico en un café, ¿no? Entonces el propio contexto va a estar interviniendo, va a ser importante para la lectura y para la manera en que se va a leer estos diferentes mensajes. Entonces este contexto va a tener diferentes microescenarios cotidianos que se refiere principalmente a estos ambientes físicos o el lugar en el cual yo me encuentro y también estos ambientes de relación, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo estoy viendo la televisión o antes cuando se veía la televisión, estaba acompañado, no sé, de mi tía, de mi abuelita, de mis hijos, y esto también influye en la manera en que se ve el televisor, ¿no? Pensemos cuando de repente a lo mejor un grupo de amigos se reúnen a ver el fútbol, entonces va a ser casi todo un ritual de la cerveza, la camiseta, los gritos. Va a ser diferente a cuando un hombre solo está viendo la televisión, ¿no? En el caso de varias amigas que se ponen a ver la televisión, va a ser diferente cuando se ve en solitario o cuando se ve acompañado. Entonces, estas nuevas etnografías de consumo van a requerir principalmente un instrumento metodológico más de tipo cualitativo. Entonces le van a dar auge a este fenómeno micro, a este fenómeno
contextual y estas metodologías más etnográficas, más cualitativas, que principalmente sería la observación participante, que va el investigador y va a estar en relación con las personas que están leyendo el periódico o con las personas que están viendo la televisión. También muchas veces las preguntas van a ser más de tipo abierto, entonces no solamente van a ser de un sí o no solamente van a ser de un no, sino también el que está contestando esa entrevista se va a explayar en su opinión, se va a explayar en la crítica que le puede hacer a esos programas o en la crítica que le puede hacer a esos diferentes mensajes, ¿no? Y también va a ser muy importante las historias de vida, porque también la historia personal, la biografía de las personas que están viendo los medios de comunicación, va a influir en lo que están viendo, ¿no? Entonces muchas veces cuando alguien tiene diferentes gustos musicales, o diferentes gustos cinéfilos o incluso diferentes gustos televisivos, es porque a lo mejor con su papá, a lo mejor con alguien de su familia, oían esa misma música o veían ese tipo de películas o recuerdan cómo era ver la televisión con sus diferentes familiares, ¿no? Entonces también la historia de vida me ayuda a ver cómo se decodifica y cómo se crean los diferentes significados. Entonces aquí estaríamos estudiando principalmente el acto de recepción y estudiarlo en detalle dependiendo de las características individuales o las características grupales del objeto seleccionado del grupo de recepción que yo voy a escoger. Va a aparecer un texto muy importante de Francesco Cassetti y de Chio que se llama Análisis de la televisión. En ese libro de análisis de la televisión, que lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a ver yo creo que la próxima semana, Cassetti va a hablar de diferentes maneras de estudiar la televisión, desde los estudios funcionalistas, de los estudios más cuantitativos, hasta estos estudios más modernos y más recientes que en el caso de la televisión se van a ir haciendo posible principalmente en la década de los 80 y en la década de los 90, que tendría que ver principalmente con los análisis textuales, con los estudios culturales, con los estilos de vida y un poquito también con el análisis de contenido de los diferentes mensajes. Entonces, lo que Cassetti va a mencionar principalmente en el caso de los estudios que ven al mensaje como un texto, es que va a considerar al mensaje como una construcción lingüística. Esta construcción lingüística está siendo producida en un tiempo y en un espacio determinado. Entonces no se va a decodificar, sino se tiene que también ver este contexto espacial y este contexto temporal para poder interpretar el mensaje. Entonces el texto está siendo producido en un mensaje, pero el texto está producido en un contexto y este contexto va a servir para interpretar el diferente mensaje. También esta metodología va a ser una propuesta que va a decir que no hay un sentido definido a la hora que se está analizando o a la hora que se está haciendo el proceso de recepción, sino que también este mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de los receptores, dependiendo de los destinatarios, y se va a producir algo que en comunicación y algo que también en semiótica sería esta negociación de sentido, ¿no? Esta negociación de sentido sería lo que el mensaje me dice, pero también cómo yo quiero utilizar ese mensaje, qué interpretación le voy a dar a ese mensaje y quizá más importante, cómo me voy a apropiar de ese mensaje y qué voy a hacer con ese mensaje. Entonces aquí estamos viendo un cambio fundamental que sería de un público pasivo a un público completamente participativo que está negociando el diferente sentido que puede tener el mensaje. El último punto que mencionaría Cassetti es que los textos, los mensajes que te manda la televisión principalmente se prestan a diferentes usos, ¿no? Entonces a lo mejor yo puedo tratar de analizarlo desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la recepción psicológica, o más sociológico o más cultural, o también a lo mejor puedo darle ciertas interpretaciones a esos mensajes desde el punto de vista política. Entonces hay una intención por parte de los consumidores, hay una intención por parte de los receptores con cómo utilizan los mensajes y qué van a hacer con ese mensaje. Entonces se puede hablar de las diferentes funciones que puede tener el texto y para qué yo quiero utilizar
ese texto o para qué lo estoy viendo, ¿no? Puede ser desde la simple capacidad de entretenimiento, la simple capacidad de disfrute o darle una dimensión más política, una dimensión más social, más crítica. Aquí ya nos estamos acercando a otros autores más recientes y sería como una segunda o una tercera generación de estos estudios que serían los estudios de Raymond Williams, los estudios de Thomson y los estudios de Stuart Hall. Estos serían autores más recientes, principalmente van a publicar y van a hacer estudios a finales de la década de los 70 y a partir de la década de los 80, pero seguirían estos mismos principios metodológicos, estos mismos principios etnográficos de irse a públicos muchísimo más precisos, ¿no? Entonces lo que quieren hacer principalmente Morley y principalmente Silverstone es recontextualizar ese mensaje en un amplio, en un marco más amplio, que sería ese contexto específico temporal, ese contexto espacial en el cual se está recibiendo la televisión. Entonces ellos van a considerar que la televisión no solo es entretenimiento, sino también sería parte de la cultura, y sería parte de la cultura porque está formando parte de esta cultura de masas, de esta cultura que tiene que ver con lo popular, de esta cultura que va a estar creando una identidad nacional y también va a estar creando una identidad personal. Entonces, si nosotros nos pasamos mucho tiempo viendo televisión, también nos está creando una mentalidad, nos está creando una identidad de hombre, una identidad de mujer, pero también esa identidad de pertenecer a una nación y también en este caso con la globalización, sería una identidad a veces que va a combinar elementos de lo globalizado, elementos de lo extranjero, junto con elementos más nacionales, más concretos. Ellos piensan que la televisión es una tecnología doméstica y como es una tecnología doméstica, está relacionado con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida que hacemos todos los días y por eso también va a influir mucho en dónde estamos recibiendo esos programas de televisión. Entonces sería diferente ver el partido de fútbol con los amigos en una cantina, en un club, o ver la televisión. Ellos ponen también, por ejemplo, el caso de ver la televisión en un sindicato o en una institución religiosa o con la familia. O también si veo un programa que me están entrenando en el trabajo, también es diferente cómo vamos a ver ese programa de entrenamiento laboral en el trabajo. Entonces va a influir mucho estos elementos espaciales de cómo se está recibiendo la televisión y cómo pueden influir en el caso de las personas. Entonces hay varios estudios desde el punto de vista de la cultura que ven que de repente si hay un programa cultural y lo estoy tomando en una escuela, como también de repente a veces los amigos, a veces el profesor, a veces los educadores también están influyendo para que se produzca o querer imponer determinados significados con respecto al programa que se está viendo, ¿no? Entonces, ya sea de historia, ya sea de ciencias sociales o ya sea hasta de matemáticas, el ambiente y el que va a controlar esa exhibición televisiva también puede influir en el significado, como en este caso podría ser el maestro, o si es un programa religioso y está también dentro de una institución religiosa, influye mucho esa persona que está llevando a cabo la discusión o que está haciendo las preguntas con respecto a lo que se vio en el programa. El otro punto sería la domesticación, ¿no? Vivimos en las tecnologías, en las nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías también están influyendo en la vida cotidiana. No solamente serían un aparato tecnológico que estamos usando, sino influye en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones personales. También el hogar sería un microcontexto en el cual se puede estudiar la televisión, pero yo lo podía estudiar en otros microcontextos, como podía ser qué sucede cuando se ve la televisión en el metro, o cuando se ve la televisión en un restaurante, o si yo eh, veo la televisión eh, en mi cuarto solo, ¿no? Y estos autores, Morley y Silverstone, van a decir que las audiencias son activas porque integran en su vida, la integran en su vida cotidiana. Todo eso que ven en la televisión, todo eso que oyen, todas esas ideas que están recibiendo,
se van a apropiar de esas ideas, muchas veces a lo mejor casi literalmente, pero muchas veces pueden transformar estas ideas que están viendo dentro del campo de la televisión. Para Silverstone y para Morley, la televisión va a ser un proceso significativo que va a implicar el consumo de diferentes sentidos, de diferentes producciones de sentidos por parte del consumidor. El individuo va a emplear el consumo para decir algo de sí mismo, ¿no? De hecho, yo cuando prendo la televisión, muchas veces ya sé qué programa voy a ver, ya sé quién es mi conductor preferido, qué noticiero sigo, si me gustan los musicales, si me gustan los programas de concursos, si me gustan los programas de revista, o si me gustan estos programas de detectives o estos programas de ciencia ficción. En relación con el caso de las audiencias, aquí se va a producir este encuentro entre la vida cotidiana y las personas. Como estamos tan cercanos a la televisión y estamos en esa vida cotidiana, muchas veces no somos conscientes de todos los efectos que nos está produciendo la pantalla. No solamente en los programas de ciencia ficción, sino también en los productos comerciales que se anuncian e incluso en las campañas políticas que de repente recibimos, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que esos comerciales o que esos programas políticos no nos están influyendo, pero sí nos están influyendo de manera bastante fuerte en lo que compramos, en lo que consumimos o hasta en nuestros gustos políticos, hasta nuestros gustos electorales. También va a haber diferentes tecnologías que van a crear diferentes posibilidades para su uso, ¿no? Entonces también no sería lo mismo ver televisión abierta o ver que cuando yo tengo un contrato con determinada cadena como Easy o como Netflix para ver otro tipo de programación. Entonces la televisión va a ser un medio doméstico y nuestra relación con ella está sujeta a las experiencias de nuestra vida cotidiana. Debemos hablar de modalidades de ver televisión. Estas modalidades tendrían que ver con estos contextos espaciales, con estos contextos temporales, pero también con nuestra intención a la hora de ver la televisión. Entonces no es lo mismo ver un programa para entretenerme o ver la televisión para analizar ese programa de una manera más crítica, ¿no? Entonces yo puedo ser un espectador bastante pasivo, puedo ser un espectador bastante crítico, o yo puedo ser un analista, un estudioso, en el caso de la televisión. También va a depender de que las interacciones que se van a producir entre quien está viendo la televisión, entre los grados de atención que le tiene la televisión y entre múltiples circunstancias sociales y culturales, ¿no? Muchas veces cuando vemos la televisión estamos realizando otra actividad que puede ser doméstica o podemos estar viendo al mismo tiempo internet, podemos estar hablando por teléfono, podemos estar hablando, chateando. Entonces, ¿qué tanto le estamos poniendo atención a eso que aparece dentro de la televisión? En el caso de qué pasa en la actualidad, qué pasa más recientemente con la televisión, se tiene que ver a la televisión como este fenómeno de dislocación, de que ya no solamente vemos la televisión, sino hacemos diferentes actividades de la domesticación, de los mensajes que nos quieren mandar y qué tipo de ideología están transmitiendo. Y muchas veces se ha pasado a otros estudios que ya no serían propiamente en el ambiente familiar, propiamente en la sala de estar o en mi recámara, sino se va a pasar a ver la televisión en otros diferentes contextos, en otros diferentes espacios, ¿no? Como sería el caso de el automóvil o el caso de cuando yo estoy oyendo o viendo otro tipo de cosas como el Goldman, o cuando yo estoy viendo televisión o estoy viendo ciertos programas de televisión dentro del teléfono celular, ¿no? Entonces va a haber una gran movilidad porque yo ya tengo diferentes dispositivos, yo ya tengo diferentes pantallas y entonces ya los puedo ver en movimiento. Entonces yo puedo ir en el metro viendo un noticiero, viendo una telenovela, viendo un partido de fútbol. Y entonces, antes que yo ver la televisión, tenía que llegar a mi casa, sentarme a ver la pantalla y era la única posibilidad, ¿no? Ahora, si estoy en el tráfico, puedo poner algún programa de televisión. Bueno, vamos a ver muy rápidamente los planteamientos de Michel Dessertaux para posteriormente ver en el campo latinoamericano
algunas ideas generales de qué es lo que estaba pasando. Michel de Certeau va a ser muy importante, principalmente porque nos va a hablar de esto de la vida cotidiana, pero relacionada con la sociedad de consumo y con este público que ya no es tan pasivo, sino puede tener múltiples variedades creativas y de resistencia a esos programas que está viendo, ¿no? Entonces muchas veces se puede consumir de una manera pasiva o muchas veces se puede consumir de una actividad de resistencia, ¿no? Porque no compro determinados productos que pueden ser dañinos para el ambiente o a determinadas compañías que de repente pueden eh, ser muy malas en el lugar donde están produciendo la ropa, como por ejemplo en Zara, que paga muy poco dinero este, a la gente que produce la ropa y por eso muchas veces puede hacer un boicot a estas diferentes compañías. También Michel de Certeau va a combinar el campo de la historia, el campo de la sociología, el campo de la economía, la literatura, la crítica literaria entonces, y la antropología. Entonces, estos estudios culturales no solamente si quieren ver los fenómenos, los mensajes, los fenómenos televisivos, solamente desde el campo de vista de la comunicación, sino lo tratan de ver en un mundo más interdisciplinario, combinando sociología, combinando antropología y combinando estos estudios más de tipo comunicacional. Entonces ellos van a ver principalmente estas operaciones que se van a producir dentro de los diferentes medios de comunicación, van a plantear diferentes modelos de acción de los diferentes usuarios y cómo están empleando, cómo están usando estas nuevas tecnologías. Aquí sería importante porque ya se estaría diferenciando este consumo y estos usos que le van a dar los diferentes consumidores. Entonces, este consumidor cultural puede ser que de repente no se quede con ver el programa, sino que quiera crear algo nuevo con respecto a eso que vio. Esto Sertu lo está planteando en los 60s y los 70s, pero piensen en los fans, en los clubs de fans, ¿no? Que pueden extender la historia, que pueden ser fanáticos de un personaje, que pueden crear nuevas historias. Entonces ya está viendo una modificación completamente de los consumidores. Estamos pasando de unos consumidores pasivos a unos consumidores más creativos. Algo que también le interesa a Howell, a Raymond Williams, a Thompson sería principalmente la parte de lo popular y la parte de las personas más marginadas, ¿no? Entonces ahí también sería diferente ver cómo un obrero consume un programa y qué valoración le va a dar. Puede ser que a lo mejor le dé una valoración más de tipo política, más de acuerdo a ciertas cuestiones que de repente otra clase social no le daría, ¿no? Entonces no es como se dice ahora que está las clases completamente polarizadas entre los obreros, la clase media y la clase alta, sino es que sí hay una diferente mirada, una diferente atención en aquello que se está consumiendo. Luego sería la producción calificada del consumo. Aquí sería cómo se consume. Y aquí habría varias respuestas, ¿no? Es astuta, es dispersa, es silenciosa, es casi invisible. Entonces hay diferentes maneras de emplear los productos dependiendo del orden económico dominante, ¿no? Aquí también sería como bastante cuestionable porque puede que haya ciertas clases que no pueden acceder a determinado tipo de productos, ¿no? Desde la televisión por cable, el internet, las películas por paga, la paga de diferentes eventos. Entonces sí hay diferentes posibilidades de ascender a las obras culturales dependiendo de esta posibilidad económica que las diferentes clases pueden tener. Entonces, Michel de Certeau va a hablar de una estrategia y una táctica. En la estrategia estaría ver cómo se dan estas relaciones entre las diferentes fuerzas y estas fuerzas, aquí estaríamos hablando de que hay diferentes relaciones de poder, ¿no? Entonces también la televisión tendría un poder para imponer diferentes candidatos, diferentes productos o diferentes celebridades. También cómo se están produciendo esas en un lugar propio y también esta relación que mantendrían con el poder. Dentro del punto de vista del cálculo, sería que no se puede contar con un lugar propio
La otra táctica sería utiliza las fallas que las coyunturas particulares abren en vigilancia del poder proletario. Aquí sería lo que les decía, que cómo estoy interpretando esos mensajes que me dan, ¿no? Entonces, si el PRI me está mandando un mensaje y yo pertenezco a la clase proletaria, ¿qué hago, no? ¿Le creo? ¿Voto por otro partido o no voto, no? Entonces, habría varias posibilidades a la hora de ver ese mensaje. Y también habría una ausencia de poder o lo que sería un poder débil, ¿no? Este poder débil podría ser cuando esos programas ya solamente llegan a ciertos grupos, pero esos programas ya no son tan masivos, sino solamente buscan un público determinado. Michel de Certeau pues, principalmente va a hablar a partir de la escritura y cómo la escritura sería principalmente lo que se caracteriza en el siglo XVII y el del siglo XVIII como lo que tiene que ver con el occidente, lo que tiene que ver con lo moderno. Pero estas maneras de estudiarlo desde el punto de vista del contexto también se podía aplicar a los medios de comunicación. Aquí nos seguiría hablando de cómo la escritura y cómo esta escritura se va a convertir en parte de ese poder, en parte de estos diferentes campos disciplinarios, como sería el de la literatura, como podría ser el de las ciencias, como podría ser el de las artes, ¿no? Entonces, esto está ligado a procesos culturales y a procesos históricos principalmente. Entonces aquí, después de prever estos procesos históricos culturales en relación con la lectura, se va a preguntar con respecto a los receptores, con respecto a los lectores, ¿no? También en el caso de los libros, habría consumidores más activos, consumidores más de tipo crítico. Entonces, el diferente tipo de lectura va a modificar al objeto, ¿no? ¿Cómo yo leo? ¿Con qué intención yo leo? ¿Qué quiero resaltar? ¿Con qué me quiero quedar? ¿Con qué me quiero apropiar? ¿Qué quiero recrear de eso que leí, ¿no? Entonces va a hablar también de diferentes lectores viajeros que estarían yendo por diferentes maneras de leer. Y estas diferentes maneras de leer, pues tendría que ver con, con qué es lo que ha leído anteriormente, qué va a conservar y qué va a resistir las lecturas, las diferentes lecturas, entonces, o cómo un propio texto se puede deteriorar con el tiempo, ¿no? Entonces, la experiencia del propio lector y las intenciones de ese lector va a modificar el objeto. Entonces, va a haber diferentes tipos de lectura dependiendo de los diferentes receptores, dependiendo de sus diferentes intenciones y de diferentes de las maneras contextuales en que se está leyendo. Ahorita, más adelante, creo que viene algo de acerca de cómo se leería a partir de diferentes comunidades interpretativas. Bueno, ya llegamos a la parte más importante para la materia de teorías de la televisión, que sería como estos estudios culturales que de repente se ponen en la escritura, se ponen en el consumo, se ponen en los libros o se ponen en estos consumos de aparatos tecnológicos, cómo se va a aplicar más al caso de la televisión y en el caso de los diferentes medios. Creo que aquí está un poco más corto la explicación, pero en el caso de los estudios culturales latinoamericanos va a ser muy importante Jesús Martín Barbero, que él sí ve los fenómenos de la ciudad, ve los fenómenos de relaciones culturales, pero le interesa mucho la parte ya concretamente de la comunicación. Este autor acaba de morir recientemente, entonces le han hecho muchos homenajes, principalmente por tratar de aplicarlo a lo que serían los medios de la comunicación, y él como que va a verlo no solamente desde medios aislados, sino como una especie de ecología, que no importa si es cine, no importa si es radio, no importa si es prensa, no importa si es televisión, o no importa si es nuevos medios, pero estos medios están interrelacionados y principalmente están interrelacionados con la parte social, con la parte cultural, entonces con los parte de los contextos, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar los medios de comunicación, tengo que ver lo social, tengo que ver la parte cultural. Entonces, algunas propuestas de este autor sería, propone descentrar los medios y centrarse en las mediaciones. Entonces no le importa tanto la propiedad de los medios, no le importa tanto qué se está recibiendo, sino qué pueden hacer los espectadores
con eso que están recibiendo y ver no tanto los medios en sí mismos, sino el proceso de interacción social y cultural que tenemos las personas. Entonces muchas veces desechamos a la televisión o desechamos a los nuevos medios porque decimos, pues solamente es algo banal, pero no es cierto, es algo que nos está cambiando nuestra identidad, nuestra manera de pensar, nuestra ideología. Entonces hay todo un proceso y este proceso para yo poder interpretar esos medios depende de determinadas mediaciones. Esas mediaciones, ahorita les vamos a ver de qué tipo podrían ser, pero siempre hay un filtro, siempre hay una distancia, una manera, un posicionamiento para ver a los diferentes medios de comunicación y esto serían las diferentes mediaciones. Entonces, en esta relación no se puede ver solamente la televisión separada de las audiencias, sino las audiencias están influyendo, están interpretando la televisión y para que existan estos mensajes televisivos necesitan de una audiencia que quiera hacer algo con ellos, que los quiera interpretar y no solamente que los interpreta, sino que los va a interpretar de de muchísimas maneras, ¿no? Entonces las mediaciones van a permitir pensar las relaciones entre los medios y el público. Esto sería así como la idea general, ¿no? Las mediaciones son estas relaciones entre los medios y el público. Entonces se está produciendo una interrelación entre el medio, el mensaje y el público. Entonces muchas veces se trataban de explicar separadamente, aquí se van a tratar de ver como un proceso y en este proceso que depende de todo ese contexto para poderse analizar, ¿no? Entonces en el caso de las mediaciones, va a recaer en los modos en que las personas van a producir, van a leer los medios y su relación con la vida cotidiana, ¿no? También va a haber un desplazamiento metodológico, que sería cambiar el lugar de la pregunta, ¿no? Entonces no solamente es qué me quiere producir el medio, qué me quiere producir ese mensaje, sino yo que soy un receptor activo, ¿qué estoy haciendo con ese medio, ¿no? Entonces muchas veces eso que parece muy pasivo de ver televisión o que parece muy pasivo de recibir los diferentes mensajes de las redes sociales, yo los puedo modificar, los puedo cambiar y les puedo dar otro sentido, ¿no? Creo que en ese sentido también sería muy importante los memes, ¿no? Entonces de repente aparece una fotografía o puede aparecer un hecho de la vida cotidiana y la gente le va a dar diferentes sentidos, recreando y reenviando y modificando el caso del meme, cambiándole las intenciones dependiendo de los diferentes creadores de los memes. También otra característica va a ser que va a investigar los procesos que constituyen lo masivo desde las transformaciones en las culturas subalternas. Aquí es una idea muy bonita que tiene Martín Barbero, de que te dice que aparentemente pensamos que la gente que tiene menos posibilidades económicas, que la gente pobre ve la telenovela y la ve de una manera muy pasiva. Pero también ellos pueden tomar esos elementos y volverlos creativos, ¿no? Entonces, la ropa que están viendo, la manera que están viendo de moverse, las canciones, las van a adaptar a su propia manera, ¿no? Entonces, pensar que recibir a Pedro Infante o que recibir una telenovela es pasivo, no es cierto. Las clases subalternas le están dando nuevos significados que tienen que ver con su propia experiencia, que tienen que ver con su vida cotidiana, que tienen que ver con cómo ellas la dotan de significado, ¿no? Entonces, cada persona, y estas clases subalternas, las estarían dotando con significados particulares. Y que la doten con significados particulares, con significados provenientes de su propio contexto, de su propia cultura, va a hacer que sufra modificaciones este mensaje y que tenga otros significados completamente diferentes. Entonces aquí otra característica sería ubica el receptor no como mero decodificador, sino como productor de sentidos, como un productor más creativo y que está relacionado con el momento que está viviendo y con sus propias experiencias, ¿no? Entonces es como muy interesante para la gente que estudia los medios porque por qué determinado programa de televisión, por qué determinada canción, por qué determinado personaje que aparece en las redes tiene éxito, ¿no? Y qué significados les está dando estos diferentes grupos sociales a este comunicador, a esa canción o a ese programa de televisión. Entonces este Martín Barbero como que dice que muchas veces la gente que estudiaba los medios de comunicación lo veía desde arriba y decía, es increíble que este programa o que esta canción tenga éxito, pero
más que sea increíble por qué tiene éxito esa canción o ese programa de televisión, habría que preguntarse, estas culturas subalternas, qué significados les están dando. Y estos significados que le están dando vienen desde su posición de clase, su posición intelectual, que le pueden encontrar significados muy diversos a lo que le puede dar otra persona viéndolo desde otro lugar social e ideológico. Entonces, la última que menciona aquí en esta diapositiva dice, se trata de un nuevo campo de explorar, como un mapa nocturno, ¿no? Esto sería de que yo no me tengo que centrar, si yo soy investigador de la comunicación, desde tratar de verlo así como dicen, ay, no estoy arriba de eso que ve las diferentes clases sociales que están viendo los mensajes, sino tratar de averiguar y tratar de preguntarle a esas personas que están recibiendo los mensajes qué significados le están dando, qué significados, qué significaciones les están agregando. Aquí también sería el consumo, no solamente va a ser algo reproductivo, sino va a ser algo productor de sentidos. Entonces, esa canción, ese programa de televisión, ese nuevo estilo de moda, está produciendo sentidos y por eso yo lo voy a consumir porque a ese grupo social le está dando ciertos sentidos. Y esos sentidos a veces no los vemos, a veces no son tan obvios, a veces no son tan evidentes, sino que el estudioso de la comunicación tiene que encontrar cómo están produciendo esos sentidos. Aparentemente algo que si yo lo veo desde como un investigador de élite, voy a decir, pues esto no tiene sentido, esto no entiendo por qué les gusta y es porque tienen mal gusto o porque tienen poco nivel intelectual, ¿no? Entonces hay que buscar esos sentidos que le están poniendo estos diferentes receptores. Entonces él va a hablar de tres o cuatro mediaciones muy importantes para ver el mensaje, para ver el texto, para ver lo que está diciendo la televisión. Entonces, uno sería la cotidianidad de lo familiar. Cómo mi propio grupo familiar, mi propio grupo en el que me desenvuelvo, interviene en la manera en que estoy viendo ese mensaje. Entonces, uno sería lo familiar. Algunos otros van a agregar que también la escuela sería como una manera de, de que ver la televisión. Otro sería la parte de la temporalidad social, este, a qué diferentes grupos pertenezco. Y el último sería a las diferentes competencias culturales. Estas tres mediaciones aparentemente se ven bastante simples, bastante sencillas, pero en realidad tendrían una gran complejidad, ¿no? Y tendrían una gran complejidad porque se han estudiado desde muchas veces cómo el papá puede controlar el control, puede controlar qué programa se ve, cuánto tiempo se ven, en qué horario, cuándo se tienen que ir a acostar los niños, si tienen que estar callados, si pueden hablar. Entonces, hay muchas maneras de controlar desde el punto de vista de lo familiar. También la parte temporal y la parte social están interviniendo mucho y la parte cultural sería increíblemente importante para el mensaje, porque si es un programa norteamericano, yo lo voy a leer a partir de mi propia cultura. Entonces, ese mensaje que aparentemente es muy globalizado y que viene en una serie de televisión norteamericana, yo lo voy a modificar si soy colombiano, si soy mexicano, si soy chileno, va a modificarse dependiendo de mi propia cultura. Entonces yo lo voy a leer a partir de esa propia cultura. Pero como las culturas no son una unidad, entonces también la cultura mexicana lo puede interpretar diferente si está en el norte, si está en el centro de la ciudad, si está en el sur del país, ¿no? Entonces también hay una interpretación cultural dependiendo de regiones, ¿no? Entonces no todo un mismo país interpretaría diferente ese mensaje, sino también depende de esas regiones, de estas variantes sociales y de estas variantes familiares. Ya nos quedan muy poquitas diapositivas. Otro muy importante estudioso desde el punto de vista de los estudios culturales, aparte de Martín Barbero, va a ser García Canclini. García Canclini tiene que huir del exilio de Argentina, llega a México, empieza estudiando las culturas populares, empieza haciendo prácticas de campo, después se va a meter a esto que sería la parte del consumo y posteriormente se va a meter a la parte de los estudios más de comunicación y por último a los estudios de redes y otro de sus campos sería el estudio del arte, ¿no? Entonces aquí le vamos a ver un poquito la parte de los estudios de consumo que principalmente los haría a partir de 1991 ya en México, ¿no?
Entonces, el consumo también sería una actividad cultural, también sería una actividad que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Entonces, el consumo, aquí está una idea muy interesante. El consumo sería el lugar desde el cual se piensa. Entonces, ¿por qué consumimos estas marcas, no sé, como la marca de cocodrilo o todas las diferentes marcas? Muchas veces hay personas que van con una bolsa de Liverpool o con una bolsa de Palacio. ¿Qué quiero decir cuando consumo y cuando me identifico con estas marcas, con estos consumos en los medios, con estos consumos de ropa, con estos consumos de automóviles, de alimentos, y de todo tipo, ¿no? Entonces los procesos de consumo son complejos, están relacionados con los medios de comunicación que muchas veces pueden manipular a las audiencias y también va a proponer una teoría sociocultural de lo global, porque casi principalmente ese consumo viene principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que ciertas marcas están relacionadas con ciertos proyectos de vida, con ciertos ensueños, con ciertas ideologías y con ciertos estilos de vida, ¿no? Entonces me proponen, no venden solamente el producto, sino venden ese aparente estilo de vida, ¿no? Entonces, consumir en Starbucks, ¿qué significa? O tener un Fiat o vivir en determinada zona residencial, está relacionado con estos valores, ¿no? Y estos valores serían principalmente de tipo cultural y de tipo social. Entonces, vamos a ver qué dice Canclini acerca del consumo. Entonces, Canclini va a ver al consumo como un proceso sociocultural de apropiación y uso de los productos. Aquí estarían dos claves centrales en las ideas de Canclini. No solamente las consumo, sino me apropio de ellas. Y no solamente me apropio de ellas, sino yo le voy a dar un uso a esos productos, ¿no? Entonces, ¿qué significa mi reloj? ¿Qué significa mi teléfono celular? Cómo me presento con determinada ropa, con determinados tenis. Entonces yo me apropio de esas marcas y también le doy determinados usos a esos productos. Aquí también va a haber escenarios en disputa por aquello de la que la sociedad produce y por las maneras de usarlo, ¿no? Entonces, como que consciente o inconscientemente, nosotros sabemos por qué queremos producir ese producto y de qué manera lo estoy utilizando. Puede ser para darme prestigio, para tener un poder intelectual, para presumir un poder cultural, ¿no? Y también en este caso del consumo va a estar relacionado con la racionalidad integrativa y comunicativa de la sociedad. Al interior de la sociedad se comparten ciertos sentidos sobre los bienes. Entonces estos bienes son una representación de ese mundo y principalmente tendrían un valor simbólico. Entonces esos valores simbólicos sería desde a quién llevo en mi camiseta, porque la marca de tenis Nice, porque determinado coche o porque determinada marca de café. También el consumo va a tener un valor cognitivo, que es una manera de pensar y es una manera de actuar significativamente. Que va a conquistar el interés por lo público, ¿no? Y si se fijan, muchas veces cada marca tiene así como determinado a qué grupo de gente le quiere llegar, ¿no? Si es a hombres, a mujeres, de qué clase social, de qué parte del país, y qué valores simbólicos manejarían. Entonces aquí hay como lo que decía Bourdieu, una diferenciación simbólica de los productos. Muchas veces en un propio café estaría dada esta diferenciación simbólica en el tipo de café. Y muchas veces no solamente estaría por el propio producto, sino sería cómo se proyecta la forma del envase, la forma de la tapa, el logo, y también el propio medio y la propia distribución en que se vende. Sí, es la que sigue y es la última, creo. Ya no hay más diapositivas. Bueno, entonces vimos muy generalmente, vimos a los iniciadores de los estudios culturales, que sería Thomson, Williams y Stuart Hall. Después van a venir otros investigadores más jóvenes que la van a aplicar al campo de la televisión, como sería el caso de Morley y el caso de Silverstone. Vimos también en el caso de Francia a Michel de Certeau
cómo lo habla desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la cotidianidad y cómo va a llegar al caso de Latinoamérica, principalmente en el caso de Colombia, con Martín Barbero, que era un inmigrante español, pero todo su trabajo lo va a realizar en Colombia y una partecita muy pequeña en el caso de México, y cómo va a ver que los diferentes públicos, las diferentes culturas subalternas le van a dar diferentes significados. Cómo la propia cultura hace que interpretemos de manera diferente los propios mensajes, ¿no? Y ese valor que tenemos que tener los comunicólogos de preguntarle a la propia gente por qué está consumiendo esos productos, este, qué está haciendo con ese producto y por qué se le hacen significativos esos productos. Y el último caso, que sería el de caso de Néstor García Canclini, que principalmente mucha parte de su teoría proviene de Bourdieu y de esta diferenciación de los diferentes productos desde el punto de vista de lo simbólico y de cómo van a usar y cómo se van a apropiar de estos diferentes productos, ¿no? Entonces, estos diferentes productos y estas diferentes maneras de consumir en los medios de comunicación, el cine, la televisión, las redes y los propios objetos comerciales, tienen diferentes diferenciaciones simbólicas que van a estar participando de la sociedad y que principalmente están participando desde el punto de vista de lo cultural. Entonces, si nos fijamos desde la teoría de Birmingham a la teoría francesa, a la teoría latinoamericana, hay esta importancia que se le va a dar a la cultura, esta importancia que se le va a dar a los estudios etnográficos, que se le va a dar a los estudios más cualitativos, a los estudios más micro, que tratan de ver a los consumidores y a los receptores en sus ambientes más micro particulares, estos recepciones más en diferentes lugares más pequeñitos y cómo lo dotan de significado a productos, textos y mensajes. Bueno, eso fue algo muy general acerca de la teoría de estos estudios culturales desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista de los estudios de comunicación. Bueno, eso sería todo. Gracias.